Por favor, señor, solo necesita agua y descansar. La voz quebrada del niño atravesaba el aire seco como un cuchillo mientras sujetaba las riendas de un caballo que apenas sostenía el pastel. El animal, con el lomo marcado bajo su pelaje opaco, temblaba bajo el crudo sol de Arizona. Jake Morrison levantó la vista de su café amargo y observó la escena desde la sombra del porche de la cafetería. El niño, ya no tan joven, con la ropa remendada y los ojos llenos de una desesperanza que Jake conocía muy bien. El caballo, en cambio, estaba más muerto que vivo, con las patas traseras apenas apoyadas. «¿Cuánto cuesta?», le pregunté a Jake, dejando su taza y cerrándola lentamente. No había crueldad en el gesto, sino algo más profundo e indefinido. El niño lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «No es mucho lo que pide, señor, solo lo justo para comprarle medicinas a mi hermanita. Está muy enferma y el médico dice que no tiene jarabe. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, déjanos un comentario diciéndonos de dónde venimos. Y si te gusta esta historia, suscríbete para no perderte el final. Continuamos». Jake se agachó junto al caballo, pasándole una mano experta por el cuello. El animal había sido magnífico en su día. Se notaba en su estructura ósea y la nobleza que aún brillaba en sus ojos cansados. Pero ahora estaba desnutrido, deshidratado, al borde del colapso. «¿Cómo se llama?», murmuró Jake, sin apartar la vista del animal. «Esperanza», respondió el niño, y la expresión de Jake lo corrigió rápidamente. «Quiero decir, Estrella. Se llama Estrella». Jake asintió lentamente. Había algo en la forma en que el niño había dicho su nombre, como si fuera lo más preciado que tenía. «¿Y cómo te llamas, chico?» «Michael, señor. Miguel Herrera». El chico se enderezó, intentando aparentar más edad. «Mi familia tiene un pequeño rancho a unos kilómetros al sur, pero este año no ha llovido y... ya veo». Jake se incorporó, sacándose el pulpo del pantalón. «He oído esta historia demasiadas veces en los últimos meses. Las secuelas afectaron duramente a toda la región, y las familias pequeñas fueron las primeras en sufrir». Miguel continuó hablando, las palabras brotando como agua de un colmillo roto. «Mi padre dice que no hay otra opción. Esa estrella fue la única de valor que nos tocó, pero sé que puede recuperarse, señor. Solo necesita cuidados y que alguien la críe». Jake observaba al niño con atención. Había algo en su determinación de que haría lo mismo por su padre cuando lo perdió todo en Kansas y tuvo que vender el único caballo de la familia para sobrevivir. La diferencia era que él estaba solo. Este niño tenía una familia que dependía de él. «¿Para qué necesitas medicina?», le pregunté a Jake, cruzándome de brazos. $20, señor. El doctor Martínez dijo que con eso cubriría una camilla. Jake guardó silencio por lo bajo. Esos dólares eran una fortuna para una familia como la de Miguel, pero para él representaban solo unas semanas de trabajo. El problema no era el dinero. El problema era lo que representaba ese intercambio. «El caballo no vale ni $5 en su estado actual», dijo Jake, pero no había crueldad en su voz. Era la pura verdad. Los hombres de Miguel se apresuraron. «Sí, señor. Pero esto es todo lo que tengo». Jake rodeó al caballo, examinándolo desde todos los ángulos. Su mirada se fijó en él, y por un instante Jake juró haber visto una ruina de la grandeza que una vez tuvo. Era $250,000, probablemente de buena sangre, pero ahora le faltaba la piel y el pelo. «Dime algo, Miguel», dijo Jake, identificándolo ante el niño. «¿Por qué no vendes una vaca o una cabra? ¿Por qué ese caballo en concreto?» Miguel bajó la mirada, pateando una piedra con el pie descalzo. «No tenemos ganado, señor. La sequía se lo llevó todo. Estrella era
La yegua de mi padre. La había estado entrenando desde que era potra, pero se lastimó la espalda en una caída el mes pasado y ya no puede trabajar. ¿Sabes por qué estás aquí? El silencio del niño fue respuesta suficiente. Jake suspiró, se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo empapado de sudor. Lo habían traído a Tombstone hacía 3 días tras una difícil estancia, escoltado desde Texas. Tenía dinero y tiempo libre, pero también sus propios problemas. El rancho que administraba en Nuevo México estaba en quiebra y buscaba trabajo. Papá se disgustó mucho cuando descubrió lo que pasó, comentó Jake. Papá dice que un hombre hace lo que hace por su familia, respondió Miguel, levantando la cabeza con orgullo. Mi hermana Ana lleva una semana con fiebre. Mamá dice que está empeorando. Jake estudió mucho. Había determinación en esos ojos jóvenes, pero también no. No miedo por sí mismo, sino por su hermana, por su familia. Era el tipo de miedo que convertía a los niños en hombres prematuros. ¿Sabes montar?, preguntó Jake de repente. Miguel parpadeó, confundido por el cambio de tema. Sí, señor. Papá me enseñó desde pequeño. ¿Y puedes trabajar duro, sin quejarte? Sí, señor. Jake se sentó en su propio caballo, un robusto Mustang marrón llamado Trueno, y desenterró una bolsa de cuero en la silla. De ella sacó $30 en monedas de plata y se los ofreció a Miguel. ¿Qué es esto? Me preocupé por el chico, pues no quería tocar el dinero. Es lo que necesitas para la medicina de tu hermana, y un poco extra para la comida. Miguel negó con la cabeza con fuerza. No puedo aceptar caridad, señor. Mi padre dice que cada uno recibe lo que recibe. No es caridad, respondió Jake. Es un pago por adelantado para un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo es? Jake le hizo una señal a Estrella. Te compraré tu yegua, pero por el precio justo, $30. Pero tengo una condición. Tienes que venir con un amigo y ayudarme a cuidarla hasta que se recupere. Eso podría llevar semanas, quizás meses. Los ojos de Miguel se iluminaron de esperanza, pero luego se nublaron de duda. ¿Por qué haría esto por mí, señor? Ni siquiera me conoce. Jake se agachó até cair na altura do menino. Porque hace mucho tiempo, yo, esta exacta onde tú estás agora, nadie me ayuda. La cruda honestidad en la voz de Jake hizo que Miguel tragara saliva. ¿Son familia? No tengo familia, respondió Jake simplemente. Solo tengo este trabajo y estos caballos. Y ahora, si aceptas, te tengo a ti. Miguel miró a Estrella, luego a Jake, luego al dinero en la mano extendida del vaquero. ¿Prometes que la cuidarás bien? ¿Que no la sacrificarás si no mejora? Cumple mi palabra. Miguel tomó el dinero con manos temblorosas. Acepto, señor Morrison, pero primero tengo que ir a casa a darle la medicina a Ana y hablar con mis padres. Claro. ¿A qué distancia está tu casa? 2 horas a caballo, señor. Jake asintió, haciendo cálculos mentales. El sol estaba alto, pero aún quedaban varias horas de luz. Muy bien, pero Estrella no puede hacer ese viaje en su estado. Irás en el Thunder, amigo, y dejaremos a Estrella aquí para que descanses e hidrates. ¿No vas a llegar a casa? Jake soñó por primera vez en días. Muchacho, en el estado en el que estás, no creo que puedas estar lejos mucho tiempo. Mientras preparaba los caballos para el viaje, Jake no pudo evitar pensar en lo que acababa de hacer. Había comprado un caballo moribundo por más de su valor. Se había comprometido a cuidarlo y ahora conocía a la familia de un chico que había conocido hacía menos de 1 hora. Fue exactamente el tipo de decisión impulsiva por la que su padre había sido criticado toda su vida. Jake, dijo una vez, tu corazón será tu perdición. Quizás tenía razón. Pero mientras ayudaba a Miguel a subir a Thunder y veía la gratitud pura en los ojos del chico, Jake decidió que había cosas difíciles que arruinaría para hacer lo correcto. El viaje al rancho Herrera fue silencioso al principio.
Miguel se aferró a la cintura de Jake, visiblemente nervioso por viajar con un desconocido, pero poco a poco se relajó mientras Thunder avanzaba con paso firme por la polvorienta senda. «Señor Morrison», dijo Miguel después de una hora de viaje, «¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro, muchas gracias. ¿Por qué compraste a Estrella?» «No fue solo para ayudarme». Jake consideró la pregunta mientras esquivaba un cuadro bajo. Era una pregunta inteligente, más madura de lo que esperaría de un niño de tan tierna edad. ¿Alguna vez tuviste algo que amabas tanto que harías cualquier cosa para protegerlo?, le pregunté a Jake. «Sí, señor». «Mi familia. Bueno, cuando era de tu padre yo tenía un caballo, se llamaba Rebel. Era un magnífico alazán, el más rápido de todo el condado. Mi padre lo crió desde que era un potro, y cuando murió, Rebel fue el único que se le cayó». Jake hizo una pausa, sintiendo el peso familiar del recuerdo. «Un día mi madre enfermó. Necesitábamos dinero para el médico, igual que le vendía un rebelde a un hombre que prometió cuidarlo bien». «¿Y tú, eh?» «No. 2 semanas después, encontré a un rebelde en el corral de este hombre, maltratado y desnutrido, el hombre al que solía usar para pieles ilegales, obligándolo a cargar cargas pesadas que un cabo de carrera jamás debería tener que cargar». Miguel se tensó tras él. «¿Qué hizo?» «Intenté recuperarlo, pero el hombre quería el triple de lo que me había pagado. No tenía el dinero. Así que tuve que irme y dejar a Rebel allí». «¿Qué pasó?» Jake se quedó allí gritando tanto tiempo que Miguel pensó que no respondería. Finalmente, en voz baja dijo: «Murió 3 meses después, solo y maltratado, lejos de casa». El silencio se extendió entre ellos mientras el paisaje árido pasaba lentamente. Miguel podía sentir la tensión en los hombros de Jake, el peso de la culpa que había cargado durante años. «Por eso ayudó a Estrella», dijo finalmente Miguel. No era una pregunta. «Por eso ayudó a Estrella», confirmó Jake. «Y por eso te ayuda a ti, porque reconozco a alguien que ama a su caballo tanto como yo al mío». Al llegar al rancho Herrera, Jake comprendió de inmediato la desesperación de Miguel. La propiedad era pequeña, apenas 10 acres, rodeada por una cerca ruinosa. La casa era modesta pero limpia, con un jardín que, obviamente, había prosperado antes de que comenzara la secuela. María Herrera salió de la casa antes de llegar al porche, secándose las manos en el alféizar desgastado de una ventana. Era una mujer pequeña pero fuerte, con el cabello oscuro oculto tras un mes, y ojos que denotaban el cansancio de tantas noches sin dormir. «¡Miguel!», gritó corriendo hacia ellos. «¿Dónde te has metido? Tu padre está furioso y Ana...» Se quedó atónito cuando Jake desmontó de trueno. Su mirada se movía entre su hijo y el desconocido, intentando comprender la situación. «Mamá», dijo Miguel, bajándose del caballo y enviándola hacia ella. «Conseguí el dinero para la medicina de Ana». María frunció el ceño. «¿Qué dinero, Miguel? ¿Qué hiciste?». Antes de que Miguel pudiera responder, un hombre apareció en la puerta. Carlos Herrera era alto y delgado, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol. Se acercó con suavidad, apoyándose en un bastón improvisado. «¿Quién eres?», preguntó Carlos dirigiéndose a Jake con una mezcla de cautela y autoridad. Jake se quitó el sombrero respetuosamente. «Jake Morrison, señor. Su hijo y yo hemos llegado a un acuerdo». «¿Qué clase de trato es este?». Miguel dio un paso adelante, sacando monedas de plata de su bolsillo. «Papá, vendí a Estrella. Gané $30. Carlos se puso serio. «Te dijo que esperaras, que encontraríamos otra solución». «Ana se está volviendo más poderosa cada día», respondió Miguel, con más valentía de la que Jake esperaba. No podíamos esperar más. Carlos apuntó las monedas a la mano de su hijo y luego a Jake. $30 por un caballo moribundo. ¿Cuánto quieres cambiar?».
Jake admiraba la desconfianza del hombre. Un padre tenía que proteger a su familia, especialmente en tiempos difíciles. Quiero que Miguel venga conmigo para ayudarme a cuidar al caballo hasta que se recupere. Recibirá un salario justo y regresará a casa sano y salvo. No, respondió Carlos de inmediato y con firmeza. Mi hijo no se fue con una desconocida. Papá, intervino Miguel, me prometió que cuidaría bien de Estrella, y necesitamos el dinero. Conseguiremos el dinero de otra manera. Jake observó la tensión familiar y tomó una decisión. ¿Puede hacer una propuesta, señor Herrera? Carlos lo miró con recelo, pero asintió. Vuelve al pueblo conmigo. Comprueba tú mismo cómo trato a los caballos. Habla con el veterinario y con otras personas que me conocen. Si no estás satisfecho, Miguel se quedará contigo y yo con el caballo. Sin resentimientos. Era una oferta generosa, y Carlos lo sabía. Tras considerarlo un momento, miró a su esposa. María asintió levemente. De acuerdo, dijo Carlos. Pero primero tenemos que conseguirle la medicina a Ana. El pueblo más cercano a la farmacia estaba a 1 hora. Jake esperó pacientemente mientras la familia Herrera compraba los medicamentos y otros suministros necesarios. Observé a Miguel interactuar con sus padres, notando el respeto y el amor mutuos que unían a la familia a pesar de las dificultades. Cuando regresó al rancho, Ana estaba desesperada. Era una niña de 8 años, con cabello oscuro y rizado como el de su madre, pero su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban de fiebre. Miguel susurró mientras se acercaba a su cama. ¿Vendiste a Estrella? Miguel tomó la mano de su hermana. Sí, Ana, pero se la vendí a alguien bueno, alguien que la cuidará. Ana miró a Jake por encima del hombro de su hermano. ¿Es usted ese alguien? Jake se acercó lentamente, quitándose el sombrero. Sí, pequeña. Cuidaré bien de Estrella. ¿Prometes que no durará? Prometo. Ana sonrió débilmente antes de que María muriera por la medicina. En cuestión de minutos, la niña se quedó dormida, respirando con más facilidad que en días. Esa noche, Jake durmió en el granero Herrera, rechazando la oferta de la familia de usar sus habitaciones de invitados. No estaba acostumbrado a la hospitalidad, y la presuntuosa mujer aceptó más de lo que necesitaba. Pero mientras se acomodaba en su habitación, oí voces bajas desde la casa. Carlos y María discutían, claramente preocupados por dejar que Miguel se fuera con una desconocida. Jake no podía culparlos. Él habría sentido lo mismo en su lugar. A la mañana siguiente, toda la familia Herrera acompañó a Jake de vuelta a Tombstone. Ana había mejorado notablemente durante la noche. La medicina estaba surtiendo efecto y sus mejillones habían recuperado algo de color. En el pueblo, Jake fue directo al lugar donde lo habían abandonado en Estrella. El veterinario local, el doctor Williams, estaba examinando al niño cuando lo trajo. ¿Cómo estás?, le pregunté a Jake. El doctor Williams se enderezó, limpiándose las manos con un trapo. Mejor de lo esperado. Bebí mucha agua y comí algo. Está débil, pero no veo signos de enfermedad grave. Solo desnutrición severa y fatiga. ¿Te recuperarás?, preguntó Miguel con ansiedad. Con los cuidados adecuados, sí. Tomará tiempo, quizá varios meses. Pero pensé que estarías bien. Carlos observó a Jake acercarse a Estrella, hablándole suavemente y acariciándole el cuello con manos delicadas. La yegua respondió a su toque, relajándose visiblemente. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con caballos?, preguntó Carlos. Toda mi vida, respondió Jake, sin apartar la vista de Estrella. Es el único que ha hecho algo bien. Carlos intercambió una mirada con su esposa. Jake le había preguntado en el pueblo sobre esa mañana, y todos coincidían. Era un hombre honesto y trabajador que trataba bien a los animales y pagaba a sus dioses. Miguel, dijo Carlos finalmente, la decisión es tuya.
pero quiero que sepas que siempre tendrás un hogar con nosotros, decidas lo que decidas. Miguel miró a sus padres, luego a Ana, que sonreía desde los brazos de su madre, y finalmente a Jake y Estrella. «Quiero ir», dijo en voz baja. «Quiero asegurarme de que Estrella se recupere por completo». Jake asintió, sintiendo una responsabilidad que no había sentido en años. Ya nadie era responsable de un caballo enfermo. Él era responsable de un niño que confiaba en él. «Bueno», dijo extendiendo la mano hacia Miguel, «entonces será mejor que nos pongamos a trabajar». Mientras Herrera estaba desesperado por Miguel, Jake observaba la escena con una mezcla de nostalgia y determinación. Tomó la decisión de cambiar su vida y la de este chico de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo más que simplemente sobrevivir. Estaba construyendo algo. Quizás no una familia en el sentido tradicional, pero algo parecido. Y cuando Estrella relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo, Jake supuso que había tomado la decisión correcta. Los primeros días fueron los más duros. Jake había alquilado un pequeño apartamento en el corazón de Tombstone, lo suficientemente lejos del bullicio de la ciudad, pero lo suficientemente cerca como para tener acceso al veterinario cuando lo necesitara. Miguel se adaptó rápidamente a la rutina. Se levantaba antes del amanecer para ayudar a alimentar a Estrella, mezclando avena con melaza para hacerla más apetitosa. Aprendí a cambiar las vendas de las heredades más pequeñas en los cascos del caballo y a reconocer las señales de un mejor o un emperador. Jake observaba su trabajo con una mezcla de admiración y reconocimiento. Miguel tenía un don natural para los animales, una paciencia y una amabilidad innatas, y lo más importante, tenía la dedicación de alguien que realmente se preocupaba por el resultado. «¿Crees que vivirás?», le pregunté a Miguel una tarde, mientras limpiaba con cuidado el pelaje de Estrella. Había pasado una semana desde la compra, y aunque la niña había engordado un poco, todavía se sentía como una sombra de lo que era. Jake se apoyó en la puerta del establecimiento, observando el lento pero constante avance. «Creo que sí, pero te llevará mucho tiempo». «Me da igual», dijo Miguel con determinación. «Ella lo vale. Jake, hijo». Esa era exactamente la respuesta que esperaba. Esa noche, mientras estaba sentado con su ropa alrededor de una pequeña fogata, Miguel hizo una pregunta que Jake había estado esperando. «¿Por qué nunca fue así, señor Morrison?» Jake mastigó lento. «Considere su respuesta. ¿Quién dice que nunca me aconteceu?» Michael me miró con ojos grandes. «¿Dónde estás?» «Una vez, hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?» Jake apartó su plato y se apoyó en una roca. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo del desierto, un espectáculo que nunca te cansas de ver. Llamaste a Sara, la que conociste en Kansas cuando tenías años. Era la mujer más hermosa que jamás hayas visto, con el pelo rojo como el trigo y los ojos azules como el cielo de verano. ¿Te enamoraste de ella? Sin remedio. Nos casamos después de 6 meses de noviazgo. Cimentamos los 2 años más felices de mi vida. Miguel esperó, sintiendo que había más en la historia. Sara murió de fiebre tifoidea durante el invierno de 1869. Tenía 14 años. «Lo siento», dijo Miguel en voz baja. Jake asintió, agradecido por la sencillez de las condolencias. Después de eso, ya no podía quedarme mucho tiempo en un mismo sitio. Siempre sentía que tenía que seguir adelante, como si pudiera dejar atrás el dolor y la depresión lo suficiente. ¿Funcionó? No. El dolor te sigue a donde quiera que vayas. Pero con el tiempo aprendes a vivir con él. Miguel se quedó pensativo un momento. ¿Por qué esto ayuda a los caballos enfermos? ¿Por qué no puedo ayudar a Sara? La pregunta fue tan directa y perspicaz que Jake se perdió por un momento.
Este dulce niño de apenas 18 años había identificado algo que le había costado comprender durante años. Quizás, admitió Jake, quizás sea precisamente eso. A la mañana siguiente, el doctor Williams vino a examinar a Estrella. Jake y Miguel esperaron ansiosos mientras el veterinario la examinaba minuciosamente, palpando sus músculos, examinando sus ojos y escuchando sus latidos. «Buenas noticias», anunció finalmente. «Ha engordado casi medio kilo la última semana. Su pelaje está brillante y sus ojos están más alerta. Está haciendo un trabajo excelente». Miguel pensó mucho que Jake pensara que su chico sería diferente a la mitad. «¿Cuándo podrás volver a montarlo?», le preguntó al niño. «Todavía no», dijo el doctor. «Williams, necesitas subir al menos 2,5 kilos más antes de poder soportar peso. Pero si sigues así, puedes empezar a hacer ejercicio ligero en un mes». Más tarde, mientras Miguel trabajaba con Estrella, Jake recibió una visita inesperada. Carlos Herrera apareció en el establo montado en un caballo prestado y con una bolsa de lona. «Señor Herrera», dijo Jake sorprendido. «No, eso espero». Carlos desmontó y se acercó lentamente. «Vine a ver cómo está mi hijo y a hablar contigo». Miguel salió corriendo del establo al oír la voz de su padre. «Papá, ¿cómo está Anna?» «Mucho mejor. La medicina funcionó y ya está de nuevo en pie, molestando a su madre como siempre». Miguel rió, visiblemente aliviado. Le preocupaba que su hermana se arrepintiera de las cartas tranquilizadoras que había recibido. «¿Puedes enseñárselo a Estrella?», preguntó Miguel, tomando el manga de su padre. Carlos siguió a su hijo hasta el establo, donde Estrella los esperaba. La diferencia era notable. Aunque siempre delgado, el caballo parecía alerta y saludable. Su pelaje había recuperado parte de su brillo original y había una vivacidad en sus ojos que antes no tenía. «Está mucho mejor», observó Carlos, visiblemente impresionado. «Jake dijo que en uno de mis rotres volvería a montar», comentó Miguel con entusiasmo. Carlos miró a Jake. «¿Por supuesto? Si sigues progresando como lo has hecho, sí. Tu hijo ha sido fundamental en tu recuperación». Carlos asintió lentamente, observando cómo Miguel interactuaba con el caballo. Era evidente que el chico había encontrado su vocación. Y una noche, después de que Miguel se fuera a dormir, Carlos y Jake se sentaron juntos junto al fuego para hablar. «Mi hijo está cambiando», dijo Carlos sin preámbulos. «¿Cuál es el punto?» «Está creciendo. Se está volviendo más maduro, más responsable. Pero también...» Carlos hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «También se está pareciendo más a ti». Jake frunció el ceño. «¿Es eso malo?» «No, es solo que es diferente». Miguel siempre fue un soñador, siempre hablaba de aventuras y lugares remotos. Ahora habla de caballos, de veterinaria, de construir edificios. Está más centrado. «Es un buen chico», dijo Jake. «Es un verdadero regalo para los animales». Carlos asintió. «Lo sé, por eso vine a hablar contigo». Jake esperó, sintiendo que se le enviaba algo importante. «María y yo hemos estado hablando. Las cosas están mejorando en casa, han empezado a llover y creo que podemos pensar en recuperar el rancho. Pero, Miguel...» Carlos hace una pausa, mirando el establo donde dormía su hijo. «Michael encontró algo aquí que no puede encontrar en casa». «¿Qué estás diciendo?» «Digo que si Miguel quiere quedarse contigo, si quiere aprender este oficio, María y tú no se opondrán. Pero hay condiciones». Jake se dirigió a sí mismo, prestando plena atención. «Primera condición. Miguel viene a casa una vez al mes no mínimo. Sigue siendo nuestro hijo y Ana lo necesita». «Acordado». Segunda condición. Si alguna vez lo maltratas, si alguna vez no lo cuidas adecuadamente, volverá a casa inmediatamente sin hacer preguntas.
Por supuesto. Y la tercera condición. Carlos hizo una pausa mirando directamente a Jake. También vienes a nuestra casa una vez al mes, como de la familia. Jake parpadeó sorprendido. Señor Herrera, mi esposa dice que necesitas una familia, igual que Miguel necesita un mentor. Dice que se nota en la forma en que miras al chico, como si fuera... ¿Cómo te fue, hijo mío?, preguntó Jake en voz baja. Sí. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptas las condiciones? Jake miró hacia la grieta, donde sabía que Miguel dormía con Estrella, cuidándola incluso en sueños. Pensé en la pregunta que se había hecho el chico sobre por qué nunca se casó, y dijo que tal vez la respuesta estaba cambiando. Quizás había esperado que la familia adecuada lo encontrara. Lo haré, dijo Jake, extendiendo su mano. Carlos la abrazó fuerte. Entonces, está hecho. 3 semanas después, Estrella dio su primer paso en meses. Miguel la montó lentamente por el corral, con Jake caminando junto a ellos, listo para intervenir si era necesario. Pero la yegua respondió magníficamente. Sus pasos eran seguros, su postura orgullosa, y había una alegría evidente en cada movimiento. Era como si volviera a comprender lo que significaba ser un verdadero caballo. «¡Jake!», gritó Miguel con una sonrisa tan brillante como el sol del desierto. «Siente lo fuerte que eres». Jake soñó, sintiendo una profunda satisfacción que no había experimentado en años. Tomó algo roto y lo reparó. Tomó algo perdido y lo encontró. Pero más allá de eso, fueron encontrados y sí en el proceso. Esa noche, mientras Jake escribía una carta a los Herrera sobre el progreso de Estrella y Miguel, explicó que por primera vez en 5 años tenía una historia feliz que contar. Una historia sobre un niño pobre que ofreció su caballo moribundo y un vaquero solitario que descubrió que ese gesto valía más que el oro. Valió la pena una nueva vida. Valió la pena una nueva familia. Aprovecha la oportunidad para sanar viejos legados y crear nuevos comienzos. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto de Arizona, Jake Morrison ya no era un vaquero solitario. Era un hombre con un propósito, un mentor con una estudiante y miembro de una familia que lo adoptó, al igual que él la adoptó a ella. La historia comenzó con un acto de desesperación, pero se transformó en algo mucho más poderoso. Un acto de fe, amor y la comprensión de que a veces las mejores cosas de la vida suceden con la menor esperanza. 6 meses después, Estrella galopaba por los campos alrededor de Tombstone como si nunca hubiera estado enferma. Su pelaje brillaba como caoba pulida al sol y sus músculos se movían con la poderosa gracia de un caballo de su tamaño. Miguel, ahora más alto y con los hombros más afianzados en el trabajo físico, se convirtió en su compañero perfecto. Ambos se mueven como si fueran uno solo, anticipando cada movimiento del otro con una sincronización que solo se logra con incontables horas de práctica y confianza mutua. Jake observaba desde cerca del corral, sintiendo un orgullo indescriptible. En esos meses había visto a Miguel transformarse de un niño desesperado en un joven vaquero capaz, y había visto a Estrella regresar de la muerte a una vida vibrante. Pero la transformación más notable fue la suya. «¡Jake!», gritó Miguel, indicando a Estrella dónde estaba. «El señor Patterson quiere hablar con nosotros», se dirigió a Jake. Robert Patterson era el dueño de uno de los ranchos más grandes de la región, un hombre respetado, conocido por su buen ojo para los buenos jinetes y los mejores vaqueros. Patterson empezó a montar una impresionante yegua seminal negra, pero sus ojos seguían fijos en Estrella. «Morrison», saludó con sentimiento. «Estaba observando a esa yegua tuya. Es una yegua magnífica». «Gracias, señor Patterson». «No es un acaparamiento», continuó Patterson,
Necesito un capataz para mi nuevo rancho en San Pedro. Alguien que entienda de caballos como tú claramente. El trabajo paga $100 al mes, más alojamiento y comida. Era una oferta generosa, la clase de oportunidad que Jake llevaba años esperando. Un trabajo estable, un buen sueldo y respeto en la comunidad. Es una oferta muy generosa, señor Patterson, dijo Jake lentamente. ¿Podría preguntar qué tipo de operación está llevando a cabo? Crío principalmente ganado, pero también caballos. Intento establecer una línea de caballos de trabajo de calidad. Me vendría bien alguien con tu experiencia. Miguel se había apeado y estaba de pie junto a Jake, visiblemente nervioso por la conversación. Sabía lo que esta oferta significaba para Jake, pero también sabía lo que podría significar para él. ¿Y Miguel? Preguntó Jake. Patterson miró al chico con consideración. ¿Puede trabajar duro, sin quejarse? Puedes trabajar más duro que hombres del doble de tu edad, respondió Jake con seguridad. Entonces él también viene. Un buen caballero me vendría bien. $50 al mes para empezar. Jake sintió que Miguel se quedaba sin aliento a su lado. Era más dinero del que el chico había visto en su vida. ¿Qué nos hizo falta para hacer esto?, preguntó Jake. En 2 semanas. ¿Qué dices? Jake miró a Miguel y vio la esperanza y el nerviosismo luchando en los ojos del chico. Pensé en los Herrera, en las visitas mensuales que le habían prometido, en la familia que había encontrado después de tantos años de soledad. Acepto, dijo Jake, pero con una condición. Patterson también hizo una pausa. ¿Cuál? Miguel y tú necesitáis tiempo libre una vez al mes para visitar a vuestra familia. No es negociable. Patterson lo pensó un momento y luego dijo: puedo solucionarlo. Un hombre que valora a la familia es un hombre en quien puedo confiar. Esa noche, Jake y Miguel cabalgaron hasta el rancho Herrera para darles la noticia. La familia los recibió como siempre, con comida caliente y los brazos abiertos. Ana, ya completamente recuperada y llena de energía, corrió hacia Miguel tan pronto como él desmontó. «Miguel, has venido a quedarte». «Solo por esta noche, pequeña», dijo Miguel abrazándola. «Pero tengo noticias». Durante la escena, Jake y Miguel compartieron la oferta de Patterson. Carlos y María escucharon atentamente, haciendo preguntas ocasionales, pero sobre todo observando las caras de sus invitados. «Es una gran oportunidad», dijo Carlos finalmente. «Estoy orgulloso de ti, Miguel». «¿No te da pena dejarme más lejos?», le pregunté a Miguel. Carlos sonrió. «Hola, tu madre y yo supimos desde pequeños que no estabas destinado a ser granjero. Tienes el espíritu de tu abuelo, que era vaquero antes de establecerse aquí. Mientras seas feliz y sigas siendo una buena persona, nosotros seremos felices». María asintió, pero Jake vio lágrimas en sus ojos. «Solo prométeme que seguirás visitándonos». «Todos los meses», prometió Miguel. «Jake, tú y yo nos reuniremos con el señor Patterson». Después de la escena, mientras Miguel ayudaba a Ana con un rompecabezas de madera, Carlos llevó a Jake al balcón. «Has sido un buen mentor para mi hijo», dijo Carlos mientras encendía una cometa. «Tu hijo se ha convertido en la luz de mi vida», respondió Jake con sinceridad. «No sabía que necesitaba una familia antes de encontrar la tuya». Carlos se enfureció en silencio por un momento. «¿Sabes qué es lo más raro de todo esto?» «¿Qué?» «Miguel llegó a casa el mes pasado hablando de ti como si fueras su héroe, pero cuando miro a Estrella, cuando veo lo preocupada que está por ti, me doy cuenta de que la usaste de la misma manera». Jake lo pensó. «Tu hijo me salvó tanto como tú a él». «Lo sé. Por eso me alegro tanto de que lo hayan encontrado». Al día siguiente, Jake y Miguel empezaron a empacar para mudarse al rancho Patterson. Fue extraño para Jake, quien había vivido en una silla durante tantos años y tenía tantas poses
que necesitaba mucha planificación. Miguel estaba guardando sus pertenencias cuando encontró algo en el fondo de su maleta, una fotografía vieja y doblada. Jake la reconoció al instante. Era la foto de ella y Sara el día de su boda, la única foto que había conservado durante todos sus años de vagabundeo. ¿Quién es ella?, preguntó Miguel en voz baja. Jake tomó la foto con delicadeza. Es Sara, mi esposa. Miguel estudió la imagen y vio a un Jake más joven soñando junto a una hermosa mujer vestida de novia. Eres feliz. Fue así. Ambos eran así. ¿Crees que ella estaba orgullosa de en quién te convertiste? La pregunta que le hizo a Jake fue una sorpresa. Miró la foto, luego a Miguel, luego al pequeño campamento que había llamado hogar durante esos meses. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que te gustaría saber que por fin has encontrado la manera de volver a cuidar de alguien. Miguel sonrió. Creo que le gustaría saber que me enseñaste que un hombre puede ser fuerte y amable a la vez. 2 semanas después, Jake y Miguel llegaron al rancho Patterson, con sus poses metidas en un remolque, y Estrella y Thunder los seguían. El rancho era impresionante, con sólidas construcciones de madera y corrales bien cuidados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Patterson les dio la bienvenida personalmente, les mostró sus alojamientos, viviendas separadas pero más alejadas dentro de la casa de los trabajadores, y les presentó el resto del equipo. Morrison será el nuevo capitán, anunció Patterson a los vaqueros allí reunidos. Sí, este es Miguel Herrera, uno de los mejores jinetes jóvenes que jamás haya visto. Jake observaba los rostros de los hombres buscando señales de resentimiento o impotencia. La mayoría se mostraba escéptica, pero ansiaba una oportunidad. Solo un hombre, un alcalde vaquero llamado Rodríguez, parecía abiertamente hostil. ¿Un niño?, susurró Rodríguez en voz alta para que todos lo oyeran. ¿Qué puedes saber de un niño y del trabajo de verdad? Antes de que Jake pudiera responder, Miguel se inclinó hacia adelante. Puede enseñarme, señor Rodríguez. Estoy aquí para aprender. La respuesta humilde y respetuosa de Tomás no estaba preparada para Rodríguez. Esperaba arrogancia o una actitud defensiva, pero no una sincera admisión de inexperiencia. Ya veremos, gruñó, pero sin el veneno anterior. Los primeros días en el rancho fueron un período de adaptación para todos. Jake se esforzó por ganarse el respeto de los vaqueros mientras aprendía las particularidades del rancho Patterson. Miguel se dedicó a observar y aprender, a hacer preguntas inteligentes y a trabajar más duro que nadie. Sin embargo, fue Estrella quien realmente captó la atención de todos. Su velocidad, agilidad y resistencia eran evidentes, y pronto los demás vaqueros comenzaron a cuestionar su historia. La compramos después de que llevara muerta 8 meses, explicó Jake durante un descanso del trabajo. Miguel la cuidó hasta que recuperó la salud. ¿El chico hizo eso?, le pregunté a uno de los vaqueros impresionado. «El niño lo hizo», confirmó Jake. A partir de ese momento, las acciones de Miguel comenzaron a cambiar. Los vaqueros habían visto suficientes caballos enfermos como para saber lo difícil que era salvar a uno en el estado de Estrella. El hecho de que un niño de 12 años tuviera la paciencia y la dedicación necesarias para que hablara de un carácter excepcional. Tras su llegada, Jake y Miguel hicieron su primera visita programada a los Herrera. Ana los recibió en el porche y los despidió con gritos de alegría. «Miguel, Jake, tengo algo que mostrarles». Llegaron al granero, donde una gata había parido una camada de gatitos la semana anterior. Ana los había cuidado con esmero, claramente inspirada por las historias de Miguel sobre el cuidado de Estrella. «Le ayudan a crecer fuerte», explicó Ana con solemnidad. «Al usarlas, están hechas con Estrella». Jake intercambió una mirada con Miguel. La influencia de su trabajo se había extendido de maneras que él no había previsto.
Durante la escena, Miguel contó historias sobre el rancho Patterson, los otros vaqueros y los caballos que estaban aprendiendo a entrenar. Su confianza aumentó notablemente, pero su humildad y amor por su familia permanecieron inalterados. ¿Estás feliz?, le pregunté a María cuando Miguel fue a jugar con Ana. Me alegro mucho de que nunca lo haya visto, respondió Jake. Tienes mucho talento para este trabajo. ¿Lo usaste?, preguntó Carlos. ¿Tú también estás contenta? Jake consideró la pregunta. Por primera vez en mucho tiempo, sí. Completamente feliz. Esa noche, mientras Jake se preparaba para acostarse en la habitación de invitados, encontró una nota que alguien había deslizado por debajo de su puerta. Era de Ana, escrita con su cuidadosa letra de niña. Querido Jake, gracias por cuidar de Miguel y enseñarle a cuidar las cosas. Ahora él me enseña a mí. Creo que ahora eres parte de nuestra familia. Con cariño, Ana. Jake dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolsillo junto con la foto de Sara. Algunas cosas eran demasiado valiosas para perderlas. Los meses en el rancho Patterson transcurrieron rápidamente. Jake se acomodó en su puesto de caporal, ganándose el respeto de los hombres gracias a sus conocimientos, trabajo duro y trato justo. Miguel prosperó bajo su guía, desarrollando habilidades que impresionaron incluso a los vaqueros más experimentados. Pero fue durante un tormento invernal que la verdad natural de su asociación se hizo evidente para todos. Un vendaval azotó el rancho sin previo aviso, dispersando parte del ganado y atrapando a 2 vaqueros en las colinas. Jake organizó de inmediato un grupo de búsqueda, pero las condiciones eran peligrosas. Es demasiado peligroso, argumentó Rodríguez. Deberíamos esperar a que pase la tormenta. Será demasiado tarde para entonces, respondió Jake. Conocemos estas colinas mejor que nadie. Podemos encontrarlas. Miguel dio un paso adelante. Te acompaño. No, dijo Jake inmediatamente. Es demasiado peligroso para ti. Estrella conoce estas colinas tan bien como Trueno, argumentó Miguel, y 2 pares de ojos ven mejor que uno. Jake sabía que Miguel tenía razón, pero la idea de poner al chico en peligro lo aterrorizaba. Habías perdido a personas importantes en tu vida. Jake, dijo Miguel en voz baja, usando el tono que había aprendido a usar cuando Jake realmente lo escuchaba. Me dijiste que un hombre hizo lo que tú hiciste por tu familia. Esos hombres ahora son nuestra familia. Jake miró la determinación del chico a los ojos y se refugió en su propia convicción. Miguel ya no era el chico desesperado que había conocido hacía un año. Se había convertido en un joven con su propio código de honor. De acuerdo, dijo Jake finalmente. Pero seguimos mis órdenes al pie de la letra. Nada de heroicidades. Cabalgaron hacia la tormenta mientras el resto del equipo esperaba con ansiedad. Las condiciones eran brutales, con vientos huracanados y nieve que impedían ver más allá de unos pocos pasos. Pero Jake conocía el terreno y Estrella y Trueno eran jinetes seguros, incluso en condiciones difíciles. Tras 2 horas de búsqueda, oímos gritos débiles provenientes de un barranco. Los 2 vaqueros perdidos se refugiaron bajo un afloramiento rocoso, uno en una ruta circular y el otro con hipotermia. Estaban vivos, pero a duras penas. ¿Cómo los sacamos de aquí?, preguntó Miguel, evaluando la situación. El barranco era demasiado empinado para los caballos y las rocas estaban resbaladizas debido al hielo. Jake estudió el problema y luego tomó una decisión. Quédate aquí con los caballos, te bajaré con una cuerda. Él no puede con 2 hombres él solo, protestó Miguel. Es la única manera. No, interrumpió Miguel. Hay otra manera. Antes de que Jake pudiera detenerlo, Miguel se había atado una cuerda a la cintura y descendía por el barranco. Era más pequeño y ligero que Jake, capaz de maniobrar en espacios antes inaccesibles para un hombre adulto. «Michael», gritó Jake, pero el niño ya estaba con los hombres heridos.
Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Jake. Miguel trabajó meticulosamente para estabilizar a los hombres heredados y asegurarlos para el rescate, manteniendo la calma bajo presión de una manera que habría impresionado a los hombres de su padre 3 veces. Cuando finalmente regresó al rancho con los 2 vaqueros rescatados, se esperaba toda la operación. Patterson también estaba allí, tras haber sufrido torturas al ser enterrado en el rescate. «Morrison», dijo Patterson mientras cargaba a los hombres heridos dentro, «ese muchacho acaba de salvarles la vida». Jake miró a Miguel, quien estaba ayudando a cuidar a los hombres rescatados con la misma amabilidad que le había mostrado a Estrella meses antes. «No», dijo Jake en voz baja, «ese chico acaba de salvar 3 vidas, incluida la mía. Y esa noche, después de que los hombres heredados fueron atendidos y la tormenta pasó, Jake y Miguel se sentaron juntos junto al fuego en sus habitaciones». «Tenía miedo», admitió Jake. «Cuando te caíste por ese precipicio pensé que te perdería». Miguel me miró sorprendido. «¿Por qué? Sabía que me protegerías». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Miguel sonrió. «Porque me enseñaste que cuando de verdad te importa a alguien, haces todo lo posible por protegerlo. Y sé que te importa yo». Jake sintió una emoción que no había experimentado desde la muerte de Sarah. La profunda comprensión de que amaba a alguien lo suficiente como para que su pérdida lo destruyera, pero también lo suficiente como para que su presencia hiciera que todo valiera la pena. «Miguel», dijo Jake lentamente, «había algo que estaba tratando de decir». «¿Qué?». Jake respiró hondo. «Si alguna vez quieres, si tus padres están de acuerdo, me gustaría adoptarte oficialmente, convertirte en mi hijo legal». Los ojos de Miguel se llenan de lágrimas. «¿En serio? ¿De verdad? Ha sido mi hijo en todo menos en el nombre durante meses. Me gustaría hacerlo oficial». Miguel se lanzó hacia Jake, abrazándolo con una fuerza que casi los tira a ambos de sus sillas. «Sí», susurró Miguel. «Sí, me gustaría ser más que nada en el mundo». 2 semanas después, Jake y Miguel cabalgaron al rancho Herrera a propósito. Él practicó la conversación una vez, pero Jake estuvo nervioso todo el tiempo. Estaba pidiendo oficialmente la muerte de su hijo. Carlos y María escucharon atentamente mientras Jake explicaba su deseo de adoptar formalmente a Miguel. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el sonido ocasional de Ana jugando en la habitación contigua. «Es una decisión importante», dijo Carlos finalmente mirando a su esposa. «Miguel, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres?». Miguel asintió solemnemente. «Sí, papá. Jake me enseñó muchísimo. Y yo lo quiero como a un segundo padre, pero eso no significa que te quiera menos». María se secó las lágrimas. «Hola, cuando tenía 5 años me dijiste que querías ser vaquero como tu abuelo. Tu padre y yo siempre dimos por sentado que ese día te lo habían arrebatado». «¿Estás bien?», le pregunté a Jake conteniendo la respiración. Carlos se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando los campos en los que había trabajado toda su vida. «Jake, cuando llegaste aquí hace 1 año, vi a un hombre destrozado intentando encontrar su camino. Ahora veo a un padre que haría cualquier cosa por su hijo». Se involucró con Jake. «Pero tengo una condición». Jake se tensó. «¿Cuánto?». «La adopción no cambia nada entre nosotros. Miguel también sigue a nuestro hijo. No te lo llevas, unes a nuestra familia. ¿Puedes vivir con eso?». Jake sintió que un gran peso de hombres se le quitaba de encima. «Señor Herrera, no hay nada en el mundo que me haga más feliz». «¿Y los papeles?», preguntó María con tono práctico. «Hablaste con el juez en Tombstone. Dijo que, con su consentimiento, podrías hacer los arreglos. Miguel mantuvo su apellido Herrera, pero legalmente sería mi hijo». Ana apareció en la puerta, obviamente escuchando la conversación.
¿Significa esto que Jake también será mi hermano alcalde? Todos estaban exhaustos y la tensión en la sala desapareció, al igual que el estado de ánimo. Sí, pequeña, dijo Miguel tomándola en brazos. Esto significa que Jake forma parte de la familia para siempre. Los trámites de adopción se ultimaron incluso después del juicio de Tombstone. Toda la familia Herrera está presente, junto con Patterson y varios vaqueros del rancho, incluido el doctor por ahora, declaró juez. Miguel Herrera está legalmente reconocido como hijo adoptivo de Jake Morrison, con todos los derechos y responsabilidades que ello conlleva. Tras la ceremonia, hubo una celebración en la bodega local. Jake fue recibido con felicitaciones, algo que no había experimentado desde su boda con Sarah décadas atrás. Pero el momento más significativo fue cuando Patterson aceptó una propuesta inesperada. Morrison estaba pensando en su futuro. Tú y el chico demostraron ser un equipo excepcional. Gracias, señor Patterson. Planeo expandir mis operaciones. Quiero establecer un segundo rancho en el Valle de Cochise, especializado en entrenamiento de caballos. ¿Te interesaría administrarlo? Jake miró a Miguel, que escuchaba la conversación. Los ojos del chico brillaban de emoción. ¿Qué implicaría eso exactamente?, preguntó Jake. Sería su propio rancho que administraría con una participación en las finanzas. El 20% de todo lo que generara la operación, más el salario. Y Miguel sería su socio menor, con su propia participación del 5%. Era más de lo que Jake jamás había soñado. Un rancho propio, seguridad financiera y la oportunidad de construir algo duradero con Miguel. Hay una condición, continuó Patterson. Quiero que Estrella sea la base de nuestro programa de cría. Esa yegua tiene el mejor linaje que he visto en años. Miguel miró a Jake con preocupación. Estrella fue el catalizador de toda su relación. La idea de usarla significaba que no serías exclusivamente suyo. Jake captó la expresión de Miguel a la perfección. Miguel será el único entrenador que trabaje con Estrella y sus potros. Esa es mi condición. Patterson sonrió. No esperaba menos. ¿Así que aceptas? Jake recorrió la cantina con la mirada. Vio a Carlos y María sonriendo con orgullo, a Ana preguntando sobre los potrillos y a los peones del rancho brindando en silencio. Hace un año eras un vaquero solitario sin familia, sin hogar permanente, sin esperanza de nada mejor. Ahora tienes un hijo, una familia extensa y la oportunidad de construir un legado. «Lo haré», dijo Jake, extendiendo su mano. Mientras él y Patterson se estrechaban la mano, Miguel se acercó y rodeó con su brazo el costado de Jake. «Papá», dijo Miguel usando la palabra por primera vez en público, «creo que Estrella estaría orgullosa». Jake sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de una felicidad que creía imposible. «Creo que tienes razón, hijo. Creo que tienes razón». 6 meses después, el rancho Morrison Herrera estaba en pleno funcionamiento. Jake insistió en que el nombre incluyera a ambas familias, reconociendo que su éxito se debía a la unión de dos historias distintas en una sola. El rancho se especializa en el entrenamiento de caballos de trabajo y caballos de silla, con una creciente reputación por la calidad de sus animales y la paciencia de sus métodos de entrenamiento. Miguel, ahora casi tan alto como Jake y en su mejor momento, se había labrado una reputación. Los ganaderos de toda la región buscaban sus servicios específicamente para caballos con problemas, sabiendo que tenía un don especial para conectar animales que otros habían abandonado. Estrella dio a luz a su primer potro esa primavera, un potrillo al que Miguel llamó Nuevo Amanecer. El potro heredó la velocidad e inteligencia de su madre y prometía continuar su legado de excelencia.
Una tarde de verano, mientras Jake y Miguel trabajaban con un grupo de jóvenes, recibieron una visita inesperada. Un hombre se acercó al rancho, montado en un caballo cansado y cargando la ropa polvorienta de alguien que había viajado lejos. ¿Busca algo, señor?, le pregunté a Jake, confirmando la información del desconocido. El hombre se quitó el sombrero, dejando al descubierto unas canas y unos ojos que habían vivido muchos años difíciles. Busco a Jake Morrison. Hola, hombre. Meu nome es William Taylor. Vengo de Kansas. Él esteve buscando ello por mucho tiempo. Jake frunció el ceño. El nombre no le sonaba, pero había algo en los ojos del hombre que le resultaba familiar. ¿Por qué estaba mirando? Taylor desmontó lentamente, visiblemente dolorido en las articulaciones. Porque tengo algo que te pertenece, algo que debería haber sido tuyo hace mucho tiempo. Guarda una vieja bolsa de cuero en sus alforjas y se la entrega a Jake. Abre esto. Con manos temblorosas, Jake abrió la bolsa. Dentro había un reloj de cuero hecho a mano, obviamente antiguo, pero bien cuidado. Grabadas en el cuero estaban las iniciales RM. Jake estaba sin aliento. Rebelde. Sí, dijo Taylor en voz baja. Tu caballo. Rebelde. Miguel se acercaba, percibiendo la tensión en el ambiente. Jake, ¿qué pasa? Jake no podía hablar. Sostenía a la prometida de Rebel, el caballo que había perdido hacía tantos años, el caballo cuya pérdida lo había atormentado durante décadas. No lo entiendo, dijo finalmente. Rebel murió hace años. Taylor asintió con tristeza. Sí, así fue. Pero no como crees. Si aciertas, tus ojos se llenan de una mezcla de culpa y determinación. Yo fui quien le compró Rebel hace 5 años. Yo fui quien lo maltrató. Jake se tensó apretando los puños. Miguel dio un paso adelante instintivamente, listo para defender a su padre. Espera, dijo Taylor rápidamente. Déjame explicarte, por favor. Jake luchó contra su ira, pero quería continuar. Era joven entonces y estúpido. Pensé que un rebelde me serviría para trabajos pesados, para impresionar a otros hombres. No entendía lo que tenía. A Taylor respondió, con dificultad para encontrar las palabras. Rebel murió, sí, pero no por maltrato. Murió salvando la vida de mi hijo. Jake se detuvo, confundido. ¿Qué? Mi hijo pequeño, Tommy, se cayó en un río caudaloso. Rebel saltó al agua sin dudarlo, nadó hacia él y él trepó hasta la orilla. Pero la corriente era demasiado fuerte. Rebel logró salvar a Tommy, pero se golpeó contra las rocas en el proceso. Las lágrimas corrían por las mejillas del alcalde. Murió en mis brazos, señor Morrison, pero salvó a mi hijo. En esos últimos momentos demostré más nobleza que en toda mi vida. Jake sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Por qué te cuento esto ahora? Porque pasó los últimos 5 años intentándolo. Para disculparse conmigo, para devolvérmelo. Se lo envió a la novia. Y para contarme lo que Rebel me enseñó. ¿Qué le enseñaste? Me he dado cuenta de que algunos seres son demasiado nobles para poseerlos. Solo podemos ser sus cuidadores temporales. El Rebel nunca fue mío, señor Morrison. Siempre fui suyo en su corazón. Taylor respiró hondo. También me enseñó a perdonar. Rebel podría haberme odiado por cómo lo traté, pero cuando mi hijo necesitó ayuda, no dudó. Me mostró una gracia que no merecía. Jake miró fijamente a la novia en sus manos, sintiendo que el peso de décadas de culpa comenzaba a levantarse de sus hombros. «Haz algo más», continuó Taylor. Antes de morir, Rebel crió una yegua preciosa. La ha cuidado todos estos años, cuidándola como ella debería haberlo cuidado a él. La llamó Gracia. Mandó a buscar a su caballo. Jake miró más de cerca y vio que no era el viejo caballero que Taylor había montado, sino una sombra de mediana edad, con la misma complexión noble y mirada inteligente que caracterizaba a un rebelde. «Es tuyo si lo quieres», dijo Taylor. «Es lo menos que puedo hacer».
Jake se acercó lentamente a Yegua. Cuando extendió la mano, ella olió suavemente y luego apoyó la cabeza en su pecho. Era como si supiera quién era. «Gracias», susurró Jake, acariciándole el cuello. «Hola, chica». Miguel observa la escena con lágrimas en los ojos. Ha escuchado la historia de Rebel muchas veces. Ha visto el dolor que Jake arrastra por su pérdida. Ver a un padre reconectar con el legado de su caballo perdido es profundamente conmovedor. «Señor Taylor», dijo finalmente Jake, «no puedo aceptar su regalo sin ofrecerle algo a cambio». Taylor negó con la cabeza. «No necesito nada, señor Morrison. Esto es algo que debo hacer por mi alma». «Quizás», dijo Jake, «pero viajaste desde lejos para encontrarme. ¿Por qué no te quedaste unos días? Déjanos mostrarte lo que hemos construido aquí, y quizás podamos contarte más historias sobre Rebel y Gracia». Taylor miró alrededor del rancho, viendo los corrales bien cuidados, los caballos saludables, la evidente armonía entre Jake y Miguel. «Me encantaría», dijo finalmente. «Me gusta mucho». Y esa noche, junto a una fogata, Taylor contó historias sobre los años que pasó con Gracia, sobre cómo intentó honrar la memoria de Rebel, tratándola con la amabilidad que no le había mostrado a su padre. «Cada vez que estaba en la montaña», dijo Taylor, «pensaba en ti, en lo que habías hecho, en cómo deberías haber sido tratado como rebelde». Jake escuchó en silencio, sintiendo cómo sus viejas heridas finalmente comenzaban a sanar. «¿Sabes qué es raro?», continuó Taylor. «Grace me enseñó tanto como Rebel. Me enseñó a tener paciencia, me enseñó a respetar, me hizo un mejor hombre». Miguel se inclinó hacia adelante. «Tal como nos enseñó Estrella». Taylor sonrió. «Exactamente así, jovencito. Los caballos tienen una forma de leer el corazón de un hombre. No queremos que se anuncie quiénes somos realmente». Jake miró estaba en el corral, donde Estrella pastaba con cuidado con su potro, donde Thunder descansaba después de un día de trabajo y donde Gracia se había unido a la manada como si siempre hubiera pertenecido allí. «Mi hijo y yo aprendimos esto hace casi 2 años», dijo Jake. «Cuando un niño pobre me ofreció su caballo moribundo. ¿Por qué aprendiste?» Jake miró a Miguel, viendo al joven en el que se había convertido, recordando al chico desesperado que había conocido en Tombstone. «Aprendimos que a veces los regalos más preciados vienen envueltos en los paquetes más humildes. Aprendimos que el amor no es algo que se posa, sino algo que se da. Y aprendimos que la familia no siempre viene de la sangre, sino del corazón». Taylor asintió lentamente. «Son lectes que me levamon toda a vida a aprender. Nunca es tarde para aprender», dijo Miguel. «Jake siempre dice que cada día es una oportunidad para ser mejor que nunca». Al día siguiente, Taylor se preparó para continuar su viaje. Había decidido quedarse en la región, pero tras tantos años de búsqueda, finalmente se instaló en un pueblo cercano. Antes de irse, golpeó a Jake una última vez. «Señor Morrison, hay algo que quiero que desmonte. Mire lo que se ha construido aquí, mire la relación que tiene con su hijo, mire cómo trata a estos caballeros. Rebel estaría orgulloso». Jake sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, señor Taylor. Esto significa más de lo que imagina. Y hay algo más. Cuando Gracia tenga potros, espero considerar uno. Me gustaría continuar la línea si no te encuentras bien. Jake, hijo, sería un honor». Mientras Taylor se alejaba, Jake y Miguel se reunieron en la cerca del corral, observando a Gracia interactuar con los otros caballos. «¿Crees que alguna vez he tenido que enfrentarme a algo del pasado como lo que acabas de hacer?», preguntó Miguel. Jake consideró la pregunta. «Tal vez. La vida tiene una forma de devolvernos el paso para que podamos darlo con ella. Pero cuando este momento termine, no estaremos solos». «Sí», dijo Miguel.
Tengo la mejor familia del mundo. Jake rodeó los hombros de su hijo con el brazo. Sí, la tenemos. 3 años después, el rancho Morrison Herrera era conocido en todo Arizona. Jake y Miguel fueron entrenados como jinetes por algunos de los rancheros más prominentes de la región, y su método, suave pero eficaz, revolucionó la forma en que muchos concebían el entrenamiento de caballos. Miguel, ya casi adolescente, era considerado uno de los mejores jóvenes emprendedores de la región. Desarrolló sus propias técnicas, basándose en lo aprendido por Jake, pero confiando únicamente en su intuición. Estrella tuvo 3 potros más, cada uno heredando sus mejores cualidades. Nuevo Amanecer fue criado para convertirse en una magnífica semilla, y Gracia aportó sus propios potros, que muestran la misma nobleza que caracterizó a Rebel. Ana ahora visita el rancho una vez al año, siempre que puede, fascinada por el trabajo de Jake y Miguel. Él ha desarrollado una relación especial con los animales, especialmente con los potros jóvenes. Creo que va a ser veterinaria, dijeron Carlos y Jake durante una de sus visitas familiares mensuales. Solo habla de medicina veterinaria. Jake sonrió, observando a Ana trabajar con delicadeza, un poco nervioso. El mundo necesita más gente como ella. Una tarde de otoño, mientras Jake observaba a Miguel trabajar con un caballo particularmente difícil, supo que no era necesario. Miguel superó a su mentor en muchos aspectos, desarrollando una paciencia y comprensión que incluso impresionaron a Jake. El caballo con el que trabajaba Miguel era un semental negro que había sido maltratado durante años. Lo habían dejado en el rancho, agresivo y temeroso, atacando y mordiendo a cualquiera que se acercara. Pero Miguel pasó semanas simplemente sentado cerca del corral, hablándole suavemente, ofreciéndole comida sin esperar nada a cambio. Poco a poco, el caballo empezó a acercarse, primero solo por la comida, luego por curiosidad, finalmente por algo parecido a la confianza. Hoy fue la primera vez que Miguel intentó tocarlo. Jake contuvo la respiración mientras Miguel extendía lentamente la mano. El semental olfateó con cautela, con la mirada siempre nerviosa, pero sin la hostilidad salvaje de las semanas anteriores. Finalmente, el caballo permitió que Miguel le tocara el cuello. Fue solo un golpe de suerte, pero representó meses de trabajo paciente. «Bien hecho, Sombra», murmuró Miguel, usando el nombre que le había puesto al caballo. «Bien hecho». Jake sintió una oleada de orgullo tan intensa que casi lo abrumó. Su hijo había aprovechado todo lo aprendido y se había convertido en algo aún mejor. Esa noche, durante la escena, Miguel hizo un anuncio que tomaría a Jake por sorpresa. «Estaba pensando en el futuro», dijo Miguel, visiblemente nervioso, «en lo que quiero hacer con mi vida». Jake dejó el tenedor prestando atención. «¿Y qué decidiste?» «Quiero expandir lo que hacemos aquí. Quiero fundar una escuela para enseñar nuestros métodos. Una escuela donde la gente pueda aprender a entrenar caballeros con amabilidad en lugar de con la fuerza». Jake consideró la idea. Era ambiciosa, pero no imposible. El rancho iba bien económicamente y requería este tipo de capacitación especializada. «Es una idea genial», dijo Jake lentamente. «¿Has pensado en los detalles?» Miguel asintió con entusiasmo. «Estaba trabajando en un plan. Podríamos invitar a estudiantes por periodos de 3 meses para que aprendieran técnicas y filosofía sobre el terreno. La idea es que entrenar caballos se trata de construir relaciones sin quebrantar el espíritu». «¿Tú y quién estudiaste en esta escuela?» Miguel sonrió. «Los dos, juntos, como siempre». Jake sintió una profunda emoción. Su hijo soltero heredó su amor por los caballos, pero desarrolló una visión para mejorar el mundo de maneras que Jake jamás imaginó. «Me parece una idea extraordinaria», dijo Jake. «¿Cómo lo estamos haciendo?»
La Escuela de Educación Equina Morrison Herrera abrió sus puertas 6 meses después. Su primer grupo de estudiantes incluía rancheros de Texas, México e incluso algunos de California que habían oído hablar de los singulares métodos que allí se enseñaban. Jake disfrutaba de su rol como instructor. Era gratificante transmitir no solo las técnicas y los valores, sino también enseñar a la siguiente generación de entrenadores que tenían una mejor manera de trabajar con los jinetes. Miguel sobresalió como instructor principal. Su juventud e innovación equilibraron a la perfección la experiencia y la sabiduría de Jake. Juntos, crearon un programa tan práctico como filosófico. Recuerden, dijo Miguel a una clase de estudiantes, cada caballero es un individuo con su propia personalidad, sus propios amigos, sus propias fortalezas. Nuestra tarea no es someter su voluntad a la nuestra, sino encontrar la manera de trabajar juntos hacia los objetivos de la comunidad. Jake observó con orgullo cómo su hijo enseñaba, viendo ecos de sus propias lecciones, pero impartidas con la frescura y la pasión de la juventud. Un día, mientras trabajaba con un grupo particularmente desafiante de caballos rescatados, Jake notó que Miguel comenzó a usar una frase que se convirtió en su marca registrada. Este gesto vale más que el oro. Fue una referencia directa a su primer encuentro, cuando un niño pobre ofreció su caballo moribundo e intercambió sus vidas para siempre. ¿Sabes?, dijeron Jake y Miguel una noche. Cuando lo supiste, pensé que estabas ahorrando, pero el resultado fue al revés. Miguel sonrió. No lo creo. Creo que nos salvamos el uno al otro. Tal vez tengas razón. Miraron hacia el corral donde Estrella pastaba con sus potros, donde Gracia se convirtió en la dulce matriarca de la manada, donde Sombra finalmente encontró la paz después de años de maltrato. ¿Alguna vez te has arrepentido?, preguntó Miguel de repente. ¿Qué es eso? De comprar un caballo moribundo por más dinero del que valía, de cuidar a un niño desconocido, de cambiar toda tu vida por alguien a quien apenas conoces. Jake consideró la pregunta seriamente. Pensé en la vida que podría haber vivido, en Tombstone ese día, sin que me arrestaran. Una vida más sencilla quizás, pero también más vacía. Pensé en todas las veces que vi a Miguel dormir cuando era más joven, preocupándome si estaba haciendo lo correcto, si estaba siendo un buen padre, si podía darle todo lo que necesitaba. Pensé en los medios que tenía, en las responsabilidades que asumió, en los riesgos que corrió para abrir su corazón después de tantos años de protegerlo. No, dijo finalmente, no me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé ese día me trajo aquí, a este momento contigo. Miguel asintió, satisfecho con la respuesta. Bien, porque yo tampoco me arrepiento de nada. Si se sentaran en un cómodo silencio padre e hijo, mentor y estudiante, dos personas cuyas vidas estaban entrelazadas de maneras que nadie podría haber predicho. A lo lejos, Estrella se relajó suavemente mientras reflexionaba sobre la conversación. Era un sonido de satisfacción, de una vida bien vivida, de un futuro lleno de posibilidades. Y a medida que las estrellas aparecían una a una en el cielo del desierto de Arizona, Jake Morrison supo que estaba absolutamente seguro de que el pobre muchacho que había ofrecido su caballo moribundo hacía tantos años tenía una razón. Este gesto valió más que el oro. Todo está bien.